3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un muy cálido abrazo en la distancia para todas y todos en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy con el respaldo musical del Grupo Nietzsche, que con la voz de Javier Vázquez, los coros de Moncho Santamaría y Charly García, interpretan del maestro Jairo Varela, Mi Valle del Cauca, que también es un homenaje a nuestra invitada de hoy. Nuevamente tenemos la fortuna de contar con la doctora María Teresa Garcés Llorea, ex constituyente, ex ministra de Comunicaciones, ex magistrada, ex veedora digital y maravilloso ser humano que sigue compartiendo sus experiencias, hablándonos acerca del Banco de la República, sus funciones, su razón de ser, y nos introduce en el maravilloso mundo de la reforma constitucional, en un país que está en el tránsito de las transformaciones, de los cambios. Seguramente vendrán esas reformas en nuestra Constitución, pero sobre todo la voluntad política de aplicar como nunca esa Constitución para continuar con nuestro ejercicio de ciudadanía. Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Es motivo de orgullo y especial alegría poder contar nuevamente con la presencia y la orientación profesional y sobre todo humana de la doctora María Teresa Garcés Llorea, quien está presta a viajar fuera del país, y quisimos ubicarla para presentarle a nombre del Instituto Nacional para Ciegos, del equipo humano y técnico de INSI Radio, y en lo personal de este amigo y servidor, por todas las orientaciones, por todas esas experiencias, esos aportes, ese conocimiento que ha compartido con nuestra comunidad, y por eso reitero, motivo de orgullo volverla a saludar. Muy buenos días, doctora María Teresa. ¿Cómo está, Julián? ¿Cómo le va? Muy bien, y como digo, complacido por volver a contar con su orientación. Y pues en esta recta final, que ya casi estamos llegando al final de los 380 artículos, pues no podíamos dejar de contar con usted en esta última parte, en razón a que ha sido de las personas más constantes, que más nos ha apoyado, reitero, de manera desinteresada, para claridad de nuestra audiencia, solamente con la buena voluntad y toda la experiencia, toda esa experticia que ha acumulado para el bien de nuestra sociedad, la persona excelsa, especial, tan llena de virtudes como lo es la doctora María Teresa Garcés. Y por eso, pues, en este momento que nos aproximamos a esta mesa, queremos compartir ese logro con usted, doctora María Teresa, y reiterarle en nombre de toda nuestra audiencia nuestra gratitud por los aportes tan valiosos que usted ha realizado. No, muchas gracias, Julián. Realmente para mí ha sido muy grato poder colaborarles en algo, y verdaderamente pues felicito a Julián y a Lindsay por este esfuerzo admirable que hacen, no solamente con las personas privadas de la vista, sino con tantas personas que por algún motivo pues están en situación de discapacidad. Gracias, doctora. Y pues estamos en el punto de lo que llamaríamos la economía política y cómo es la fuente de financiación del Estado. Hemos pasado por los comparativos de la reforma tributaria del gobierno anterior, la reforma tributaria que está en este momento en ciernes, que está preparándose para ser formalizada,
y venimos de la prestación de los servicios, que fue el tema que tratamos en el anterior programa con el doctor Camilo González Pozo, y ahora pues entramos al tema de el emisor, el Banco de la República, y lo hacemos a partir del artículo 371, que como siempre es leído por el locutor Luis Gabriel González Naranjo y explicado en esta ocasión por la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Artículo 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado como persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito, y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general. El banco rendirá al Congreso informes sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten. Sí, el Banco de la República, como ustedes saben, ejerce las funciones de banca central desde antes de la Constitución de 1991, pero esta le otorgó autonomía administrativa, patrimonial y técnica, precisamente para que pudiera actuar con autonomía. Esa es la novedad que trajo la Constitución. Es una persona jurídica de derecho público que regula la moneda, los cambios internacionales y el crédito. Emite moneda legal, administra reservas internacionales, es prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito. Continuamos entonces con el artículo 372. Artículo 372. La Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del banco y estará conformada por 7 miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien la presidirá. El gerente del banco será elegido por la Junta Directiva y será miembro de ella. Los 5 miembros restantes, de dedicación exclusiva, serán nombrados por el presidente de la República para periodos prorrogables de 4 años, reemplazados 2 de ellos cada 4 años. Los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la nación. El Congreso dictará la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el gobierno expedirá los estatutos del banco en los que se determinen, entre otros aspectos, la forma de su organización, su régimen legal, el funcionamiento de su junta directiva y del consejo de administración, el periodo del gerente, las reglas para la constitución de sus reservas, entre ellas las de estabilización cambiaria y monetaria, y el destino de los excedentes de sus utilidades. El presidente de la República ejercerá la inspección, vigilancia y control del banco en los términos que señale la ley. La Constitución reconoce autonomía a la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, que debe velar por la capacidad adquisitiva de la moneda. A pesar de la presencia del ministro de Hacienda como uno de los 7 miembros de la Junta, se buscó que ésta actuara con independencia de los gobiernos para evitar las tentaciones populistas, y ha tenido verdadera eficacia en el control de la inflación. Ustedes saben que una de las de las situaciones más duras y que alimentan pues el deterioro de las condiciones económicas es la inflación.
Y esta es la misión principal del Banco de la República, controlar esa subida de precios que hace que a la gente le pueden subir mucho en un momento dado su sueldo, pero si los precios de los bienes que adquiere y de los arrendamientos y de todas las cuentas que tiene que pagar una persona y una familia, pues aumentan cada día, pues ese sueldo cada vez pues alcanza menos, y por eso es tan importante para la población que haya una autoridad que sea independiente del gobierno, que controle la inflación. Sí. Tengo aquí unos datos que me gustaría citarlos. Claro que sí, doctora. Sí, porque nos muestran la eficaz gestión de la Junta Directiva del Banco de la República en el control de la inflación. En 1946, o sea, luego de un año de finalizada la Guerra Mundial, la inflación era del 99.3%. En 1990 teníamos una inflación anual de 32.37%, la cual bajó en los años subsiguientes a partir de la expedición de la Constitución de 1991 y llegó a 3.80% en 2019. Y en el 2021, después de la pandemia, la inflación alcanzó el 5.62%. O sea, esto muestra claramente la eficacia de las medidas constitucionales para concederle esta autonomía a la Junta Directiva del Banco de la República. Recientemente pudimos comprobar, las colombianas y los colombianos, cómo en un aumento del 10% del sueldo de los trabajadores en Colombia, el sueldo básico, el sueldo mínimo. Sin embargo, esto puede haber originado, como usted bien lo dice, una escalada inflacionaria, y pues sí, estamos pendientes de a qué porcentaje alcanzará, pero efectivamente, como usted bien lo dice, no se trata, y ni tampoco, como por ahí en una medida populista se decía, que era fabricar más billetes y repartirlos. Bueno, los que defienden esta teoría dicen que en la medida en que haya más dinero circulante, aumenta la capacidad de compra y aumenta la producción. Pero también, si la inflación escala, entonces el poder adquisitivo se pierde, de manera que hay que ser muy centrados, muy equilibrados, y como usted bien lo dice, esa es la función básica de los economistas que están en la dirección del Banco de la República. Sí, muchas veces los presidentes se desesperan porque pues es que tenían una caja ahí en sus manos para pedirles que emitieran moneda, pero realmente pues eso es muy peligroso, porque puede ayudarle a un presidente en un momento dado, que esté como pues para por ejemplo, dar auxilios o lo que sea, pero resulta que eso en el fondo está perjudicando la economía, de manera que por eso es tan importante que el Banco de la República pues sea una autoridad aparte del gobierno mismo, ¿no? Hay una anécdota muy simpática que nos explica la importancia de esta autonomía de la Junta Directiva del banco. Dicen que la palabra preferida de los presidentes era la palabra emita. Entonces, porque era la palabra que usaban cuando querían sortear dificultades económicas. Y esta palabra, esta palabra pues funcionaba mágicamente, ya que la Junta obedecía al presidente. Entonces también hay chistes diciendo que el presidente tal o cual pues era su palabra preferida, y pensaban que era como una especie de, quién sabe, algún amor por allá secreto que tenía el presidente, que se llamaba emita. Resulta que era la palabra mágica para salir de entuertos. Claro. Que por eso es tan interesante esta reforma que hizo la Constitución del 91.
ahí también puede ser omita, para omitir hierros financieros y generar una inflación que puede ahogar en las finanzas de los sectores más vulnerables, sobre todo. Claro, es que a veces pues con medidas populistas o de esas que un gobierno u otro toman con ligereza, pues lo que están haciendo es perjudicar a la gente, y a la gente más pobre, obviamente, porque es el precio de los alimentos, sobre todo el que sube inmediatamente, ¿no? Así es. Cuando hay inflación, sí. Y así entonces llegamos al artículo 373. Artículo 373. El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. Sí, este artículo 373 pues insiste en que el Estado, a través del Banco de la República, pues velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador en ningún caso podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. Esto también pues le da unas directrices muy claras al Banco de la República pues sobre la forma como puede actuar. Hay un tema que no está en la Constitución, pero yo quisiera mencionar porque es una labor demasiado importante que ejerce el Banco de la República, y es en materia cultural. O sea, como el banco tiene pues unos recursos importantes, ha creado una sugerencia cultural y a través de esta sugerencia pues desarrolla muchísimas actividades. Me refiero, por ejemplo, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿no? Los servicios que presta la red de bibliotecas, también los conciertos presenciales y virtuales, el Museo del Oro, el Museo de Arte Miguel Urrutia, que se llama el MAMU, la Casa Republicana, el Museo Botero y la Casa Gómez Campuzano en Bogotá. O sea, es todo este conjunto que está ahí alrededor de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es verdaderamente de una calidad pues reconocida internacionalmente, y que cualquier persona que habite o venga a la ciudad puede visitar. También hay salas y espacios expositivos del banco en el resto del país, de manera que el banco realmente tiene una influencia cultural muy importante. Pensemos en lugares como el Museo Quimbaya, por allá por Calarcá, el museo que tiene el Museo Calima, por allá cerca del lago Calima, en el Darién. O sea, en Palmira también tiene un museo muy importante de la cultura recién descubierta del bolso. Bueno, mejor dicho, el Banco de la República es
es un pilar en materia cultural en Colombia. O sea, no solo se encarga del flujo económico, sino que también fluye a la cultura, y eso también es un patrimonio de las y los colombianos. Y es muy importante porque es también muy independiente en materia cultural, entonces lo que hace es verdaderamente apoyar pues apoyar las distintas culturas que hay en el país y las distintas manifestaciones étnicas, etcétera. Y en esa materia, pues yo sí creo que todos los colombianos debemos reconocer esta inmensa labor y además de alguna manera aprovecharla, porque es que la gente muchas veces no se acerca a reconocer estos sitios tan importantes. Por ejemplo, ese grupo de museos a los que me refería hace un momento aquí en Bogotá, es una maravilla verdaderamente, y los tenemos ahí pues gracias a esta labor del Banco de la República. Sí, invitamos a todas y todos los colombianos que vayan a visitar a Bogotá, ahí en la calle 11, efectivamente al frente, a un costado del banco de la biblioteca Luis Ángel Arango, encontramos el Museo Botero y bueno, toda una manzana dedicada al arte y la cultura. Entonces eso es gracias, como bien lo precisa la doctora María Teresa García Orea, al ejercicio y a la existencia del Banco de la República, no solamente como un ente emisor de la moneda, del recurso económico, sino también como un gran adalid, defensor de la cultura y promotor de la existencia de las culturas y de la colombianidad, esa identidad cultural que se mantiene y se promueve gracias a la labor del Banco de la República. Diciendo esto, pues llegamos al artículo 374. Título 13. De la reforma de la Constitución. Artículo 374. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Dice el artículo pues que la Constitución podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Yo creo que en estas reuniones organizadas por INSI se ha hablado sobre las dificultades jurídicas que tuvieron que sobrepasarse para llegar a la convocatoria de la Asamblea Constituyente y al movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que fue el que permitió que se contabilizara esa papeleta que los estudiantes, junto con organizaciones sociales, elaboraron y le propusieron al gobierno de entonces para que pudiera ser contabilizada. Primero se hizo en el gobierno de Virgilio Barco y en la primera ocasión votaron un poco más de 2 millones de personas, o 2.200.000, pero en una segunda oportunidad del mismo presidente Barco pues ya autorizó por un decreto de estado de sitio que se contabilizara la papeleta, y la Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno a este decreto para que la gente pudiera acudir a las urnas a decir si quería una asamblea constituyente o no. ¿Y por qué era necesario pues todo este procedimiento? Pues porque en la Constitución anterior del 86 y luego por un principio una norma que fue ratificada en el plebiscito de 1957 decía que la Constitución solamente podría ser reformada por el Congreso, y aquí con la papeleta pues se le preguntó a la gente si quería que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente con representación de las regiones y que trabajara por una ampliación de la participación ciudadana o por la participación ciudadana.
y esto fue lo que se contabilizó en las elecciones para presidente en 1990, y lo que permitió pues que la gente de manera verdaderamente mayoritaria se pronunciara a favor de la convocatoria de esta asamblea, y esto dio pie a que la Corte Suprema de Justicia le diera viabilidad constitucional a la convocatoria de la asamblea. De manera que esta norma, que se ve tan sencillita, pues verdaderamente trae la posibilidad de que la Constitución sea reformada tanto por el Congreso como por una asamblea constituyente o por el pueblo de manera directa mediante referendo. Allí tenemos que recordarle a nuestros oyentes cómo la doctora María Teresa Garcés Lloreda fue una de nuestras constituyentes. Es una de nuestras constituyentes, ya por voto popular fue elegida entre los 72 constituyentes y una de las 4 mujeres que tuvieron una labor destacada, y gracias al ejercicio que usted hizo, doctora, tenemos esta constitución tan rica, tan llena de posibilidades, de oportunidades para tramitar las diferencias, para llegar a encuentros, a establecer fórmulas de arreglo, tener la Constitución como una herramienta indispensable para el ejercicio de ciudadanía, para poder desarrollar nuestras búsquedas sociales, tener la posibilidad de contar con un marco legal que a partir de su reglamentación y su formación en leyes o su desarrollo legislativo nos dé la posibilidad de ir cada vez buscando alternativas de solución a los problemas, a las necesidades básicas insatisfechas, y pues eso es nuestra gratitud con personalidades como ustedes, doctora María Teresa. Lo único que hicimos quienes estuvimos ahí fue realmente responder al mandato popular, y creo que hicimos una buena constitución, y eso hay que apreciarlo, y sobre todo hay que apreciar la forma como se hizo la constitución por esa asamblea constituyente. Ya hemos dicho cómo trabajó, a pesar de toda su diversidad de personas de tan diferentes orígenes, de diferentes profesiones, de diferentes trayectorias vitales, porque en la constituyente hubo pues desde personas que venían de 4 grupos guerrilleros hasta personas pues que habían desempeñado los más altos cargos en el Estado. Hubo hasta un expresidente, candidatos presidenciales, hubo varios exministros de Relaciones Exteriores, exministros de Hacienda, pero también pues hubo representación de campesinos, de gremios como FECODE, empresarios, sindicatos, otros sindicatos también. Y a pesar de esta proveniencia tan diversa, pues hubo una voluntad tremenda de llegar a acuerdos, y la Constitución es el resultado de esos acuerdos. Doctora, yo quería en este momento, precisamente a partir de su experiencia fuera del micrófono, en un diálogo que sosteníamos previamente, la doctora María Teresa estuvo hace muy poco tiempo representando a Colombia en un encuentro internacional en la hermana República de Chile, y precisamente la doctora María Teresa en su ponencia o en sus disertaciones tuvo oportunidad de llamar la atención al pueblo chileno para que llegara a ese consenso, y parece que no fue posible. Aquí en Colombia en 5 meses nos pusimos de acuerdo para hacer una reforma constitucional, pero no se dio esa experiencia en Chile. Cuéntenos, doctora, de qué se trataba ese encuentro y cómo fue esa experiencia, y cómo podemos hacer un parangón, un comparativo histórico de lo que viene sucediendo en este momento en nuestros 2 países, tanto en Chile como en Colombia. Pues esa experiencia que
que hubo en Chile fue muy rica en el sentido de que fueron elegidas 155 personas. En Colombia éramos solamente 70 elegidos. Ellos sesionaron durante un año, nosotros solamente durante 5 meses. Y ellos tuvieron, como nosotros también, un proceso participativo muy importante. Pero tal vez por la forma como trabajaron en la misma asamblea, donde pues había personas de extrema derecha y personas de extrema izquierda, pues no entendieron que para hacer la Constitución tenían que conversarse entre ellos y dirimir los desacuerdos para llegar a consensos. Pero eso sí se hizo muy bien en Colombia y debe ser orgullo nuestro porque el texto constitucional nuestro realmente pues ha demostrado que es un texto muy progresista, que estableció el Estado Social de Derechos, una carta de derechos, con la acción de tutela, con otras acciones que la gente puede utilizar, y en materia de principios y de valores verdaderamente es ejemplar, y además de haber introducido pues unas instituciones como la Corte Constitucional, como la Defensoría del Pueblo para la defensa de los derechos humanos, como la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República, de la cual hablábamos, la Fiscalía General de la Nación, etcétera, que pues son instituciones que han probado verdaderamente la efectividad para atender las realidades pues, de nuestro país, y verdaderamente pues es un orgullo saber que esa Asamblea Nacional Constituyente colombiana pues sí logró encontrar esos consensos. Yo en Chile les decía que por favor trabajaran en lograr los consensos, porque pues un plebiscito que iba a tener lugar el 4 de septiembre pues tenía el peligro de que se aprobaran el texto constitucional, pues si había tanta gente en contra, pero verdaderamente pues no llegaron a esos consensos y el resultado ya lo tenemos. Esperamos que logren superar las dificultades y logren, ya sea a través del Congreso, pues que creo que va a ser la solución, por lo menos más práctica, que sea el Congreso de la República de Chile el que expida una nueva Constitución, obviamente teniendo en cuenta pues la experiencia tan rica que recogieron los constituyentes de allá en todas las regiones de Chile, pero pues tratando de evitar temas que son demasiado fuertes, como el tema de las internacionales, digamos de decir que Chile es una república la palabra es que está compuesta de varias nacionalidades, pero si es que, como lo decía el presidente Lagos, pues ellos han durado 200 años tratando de construir la nacionalidad chilena, pues lo que tienen que hacer es fortalecer esa nacionalidad con, obviamente, el aporte de las etnias y todos los aportes de todos los que conforman hoy en día esa República de Chile. Pero no es sembrarse, es que el peligro del texto constitucional aprobado era que podía llevar al desmembramiento del territorio chileno prácticamente. Entonces, en vez de enriquecer, digamos, ese esfuerzo que se ha hecho durante tantos años, pues iba a terminar siendo el aniquilamiento, por decirlo de alguna manera, de ese país tan interesante, tan importante que ha llegado a ser Chile. Ahí está el fenómeno de
los mapuches, ¿no? Que ellos pretenden que una región sea independiente, sea autónoma, y pues eso es lo que se comenta como el posible desmembramiento de esa internacionalidad hacia el interior. Pues digamos el planteamiento de que están ahí hace 500 años o más, y que cuando llegaron los españoles pues ellos estaban primero, sí, pero hoy en día, por ejemplo, ese país, como todos los demás países de América, se componen de muchas procedencias, y uno no puede negar los derechos, por ejemplo, de los campesinos, de los afros, de las personas incluso que llegaron hace muchos años de otros países. Todos son chilenos, como hoy en día todos los que tenemos la nacionalidad colombiana, pues somos colombianos. Entonces yo creo que también hay que aterrizar en los conceptos y construir algo que verdaderamente pues pueda ser aceptado por todos. Pero también había otros errores técnicos y constitucionales en ese texto constitucional. Por ejemplo, no estaba claro que la rama judicial fuera una rama autónoma, y eso sí es muy grave para un país, que no haya la separación entre las tres grandes ramas del poder público. Entonces, como por el afán de refundar la república, de decir que todo lo que se hizo antes pues fue muy negativo y que había que volver a hacer otra república diferente, pues se quiso acabar con instituciones demasiado importantes, que yo creo que en eso los constituyentes colombianos pues fueron, digamos, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia les dio un día libre para reformar como quisieran la Constitución, pues de todas maneras quisieron conservar instituciones que habían venido funcionando desde el principio de la independencia, desde las primeras constituciones republicanas. Entonces, uno no puede decir que todo lo que hicieron los antepasados estuvo mal hecho. Que en nuestro país, como en los otros países de Latinoamérica, pues también ha habido gente que ha trabajado por el país, que le ha dedicado su vida a hacerlo bien, que no ha, digamos que el resultado, digamos, lo que tenemos hoy en día, pues hay que mejorarlo, pero tampoco se puede decir que todo lo que se ha hecho pues hay que acabarlo. Entonces la gente queda sin piso completamente. Y hay que aprender de la historia y retomar esos aportes desde los enciclopedistas como Montesquieu, hablar del espíritu del derecho, el espíritu de las normas, establece precisamente esa separación de poderes. Y entonces el reto que tiene que asumir ahora Gabriel Boric es como recomponer esa oportunidad histórica que lamentablemente se perdió en días pasados, pero que aún es latente, y ahí está la posibilidad, y eso precisamente es la tarea que él tiene que asumir, la misión de llevar a la República de Chile en un discurso normal de conciencia y consenso, como usted muy bien lo clarifica, para que los chilenos puedan dirimir esas diferencias y poder avanzar hacia un Estado progresista. Pues es una paradoja, ¿no? El gobierno actual se precia de ser un gobierno progresista, pero aún en su constitución tiene esas orientaciones y esas directrices que se dieron en el gobierno de Augusto Pinochet. Pero eso forma parte también de la experiencia para nuestro país, que afortunadamente con una constitución muy sólida, a pesar de que algunos hablan que se está buscando
transformaciones o modificaciones de la Asamblea, pues por ninguna parte aparece como quien esté liderando esa intencionalidad, porque precisamente lo que está es por desarrollarse. O sea, quedó tan bien hecha esta Constitución en Colombia gracias a la tarea, a la misión que ustedes adelantaron, que lo que pasa es que lo que hay que hacer es cumplir la Constitución actual, que aún está por desarrollarse, y es precisamente parte del compromiso del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego de desarrollar la Constitución a su máxima experiencia. Claro, es que si en algo ha fallado, digamos, el proceso que se inició con la expedición de la Constitución del 91, ha sido en su ejecución, en su cumplimiento, pero tampoco uno puede desestimar esfuerzos importantes que se han hecho. Por ejemplo, el papel de la Corte Constitucional ha sido importantísimo. Entonces hay temas que ni siquiera el Congreso de la República ha asumido, pero que los ha definido la Corte Constitucional, por fortuna. Además ha sido una guardián también de los derechos con sus sentencias sobre el estado de cosas inconstitucional, cuando han señalado, por ejemplo, que el estado de cosas en las cárceles no debe continuar, el estado de cosas con relación a los desplazados, el estado de cosas con relación a temas de la salud. En fin, la Corte ha dado unos lineamientos que desafortunadamente pues los gobiernos y el Congreso han sido demasiado lentos en asumir, y esperamos pues que ahora sí se asuman, pero hay que trabajar con cordura, con sensatez, y no pensar en que hay que arrasar con todo lo que venía, porque eso no es bueno para una población tampoco. Esos borrones y cuenta nueva, pues ¿por cuenta de qué? Si es que nuestros padres, todos tenemos padres, abuelos, y los hemos visto luchar también a ellos, ¿cierto? Y sabemos que los abuelos de los abuelos hicieron unas cosas, trataron de hacer otras. De todas maneras, el territorio colombiano pues es un territorio complejo, ha sido en general, hasta hace muy poco, pues ha sido un país relativamente austero, no ha habido mucha riqueza, como si la hubo pues en Venezuela con el boom petrolero. Entonces ha sido un país bastante trabajador. Uno no puede venir a decir que lo que hicieron todos los antepasados no sirvió de nada. De manera que hay que hacer las reformas, pero respetando también pues las cosas buenas que se han hecho, ¿no? Sí, continuar el decurso de la historia con esa máxima que dice que hay que construir sobre lo construido. No se trata de la tierra arrasada y acabar con todo, sino que los cambios, las transformaciones se den poco a poco, que haya una transición. Si hay que hacer modificaciones, pues realizarlas a partir de precisamente los consensos. Y pues efectivamente hemos tenido esa experiencia, porque hay que también reconocerlo. Son muchas las reformas constitucionales, son muchos los actos legislativos que se han dado en nuestro país para precisamente seguir enderezando o seguir haciendo más aplicable la Constitución y seguir desarrollando la historia, y en la medida en que las dinámicas lo van haciendo exigible, pues se van haciendo los cambios paulatinos de acuerdo a la coyuntura de los hechos económicos, los hechos políticos, de las situaciones incluso fiscales del país, la situación económica, financiera. Y entonces en este momento pues asistimos al desarrollo de esa Constitución en un gobierno que se precia de haber sido propiciador de esa inclusión dentro de la Constitución Política de Colombia, pues no olvidando que fue la Alianza Democrática M19 gran gestora, gran flujo ideológico que permitió que de la mano con los liberales, con Horacio Serpa, y los conservadores o Movimiento de Salvación Nacional con el doctor Álvaro Gómez Hurtado, pues se diese esa posibilidad de que todas las vertientes
ideológicas, políticas de nuestro país, en consumo, en consenso, constituyeran o establecieran nuestra actual constitución, que por fortuna es vigorosa y tiene mucho de vida hacia adelante, y seguramente seguirá propiciando el bien común, el bienestar general, a partir de esas posibilidades que nos dejaron profesionales con la sabiduría y la buena voluntad, como lo ha sido la doctora María Teresa Garcés Lloreda. ¿Le parece si continuamos, doctora, con el siguiente artículo? Sí, continuemos, pues salvo que quería anotar que ha habido 56 reformas a la Constitución. Algunas de ellas han sido progresistas, de acuerdo con los valores y los principios constitucionales, otras han sido negativas. Y precisamente en ese sentido es que hay que hacer un análisis importante en este momento de qué es lo que hay que corregir de reformas que se han hecho. Por ejemplo, en materia política, el Consejo Nacional Electoral que se creó, que representa a los partidos mayoritarios en el Congreso, pues eso es muy absurdo, porque entonces el Consejo Nacional Electoral debe ser garantía de imparcialidad, pero si están ahí, si los miembros del Consejo Nacional Electoral pues están defendiendo a sus partidos, a los que los nombraron, pues eso no va a ser una realidad. Entonces sí hay unas reformas que hay que hacer con base inclusive en reformas negativas que se han hecho. Hay que reformar esas reformas y volver así como se hizo, por ejemplo, con la norma que permitía la reelección presidencial. Que acuérdense que fue el movimiento ciudadano tan grande que hubo, en el cual los constituyentes del 91 participamos activamente, pues que se logró que la Corte Constitucional pues declarara inconstitucional la segunda reelección presidencial. Y luego sí vino una reforma constitucional que volvió a prohibir, como lo había hecho la del 91, las reelecciones, no solamente en el cargo de presidente, sino en los altos cargos pues en general de los órganos decisorios del poder en Colombia. Entonces yo sí creo que hay que tener una ciudadanía vigilante para evitar que se hagan reformas por allá entre telones sin que nadie se dé cuenta, y que son muy regresivas. Por ejemplo, hay otra materia que también es delicada, y es la forma como se recogió la voluntad descentralizadora de la Constitución, que le otorgó muchísimos recursos a los departamentos y a los municipios, pero con diversas reformas de varios gobiernos, pues esos recursos, tanto de las regalías como de los recursos corrientes de la nación, pues volvieron a ser administrados en gran parte por el gobierno nacional, y eso ha hecho pues que la descentralización, que era tan importante en la reforma constitucional, pues esté bastante debilitada en el momento, de manera que es uno de los puntos que es importante trabajar muy bien, y también estar vigilantes de que las reformas a la Constitución no pueden ser para dañar las cosas buenas que tiene la Constitución, sino solamente para mejorarla. Y ese es el punto de vista que debemos tener los ciudadanos cada vez que sabemos que hay una propuesta de reforma constitucional. La doctora María Teresa toca un tema que es un punto de desencuentro, digámoslo así, entre las colombianas y los colombianos desde la misma independencia, el centralismo y el federalismo como una manera, como un estilo, un modelo de administrar la sociedad, y los territorios reclaman
autonomía, reclaman que se les respete sus recursos económicos, sobre todo aquellos territorios donde se produce con el tema de regalías la posibilidad de mejorar las condiciones. Y pues el centralismo ha terminado por imponerse, aunque recién hace unos años, tal vez unos 10, 15 años, habló de una ley de la descentralización. Sin embargo, todo eso está todavía por consolidar. Esos son los acuerdos que se tienen que llegar y seguramente es parte del trasiego, es parte de esa ruta constitucional que precisamente en programas como este queremos compartir con todas y todos los colombianos para que entendamos mejor las directrices, las reformas administrativas, la voluntad política que sea en consonancia con los requerimientos y la exigibilidad de transformaciones, pero como bien lo ha enfatizado la doctora María Teresa, sin llegar a hacer cambios tan de fondo que sean lesivos, o sea, respetando los lineamientos, las directrices de una sociedad democrática y hacer los ajustes que sean pertinentes, pero sin que sea traumático. Y eso es lo que estamos en este momento a puertas, en un gobierno de transición, un gobierno distinto, un modelo económico, social diferente. A lo largo de 212 años tenemos ahora la posibilidad de un nuevo modelo de sociedad. Pues esperamos y acompañamos al presidente de la República, al doctor Gustavo Petro, y pues hacemos un llamado para que los legisladores, el Congreso, sea ecuánime y permita esas modificaciones, esos cambios, pero de una manera paulatina, progresiva y progresista, obviamente. Claro, y no manosear la Constitución. O sea, a los legisladores también hay que decirles que aunque ellos tienen el poder de reformar la Constitución, no es para hacer reformitas caprichosas o al vaivén de intereses sectoriales o de intereses de cualquier índole diferentes a los del pueblo colombiano. Muy bien, entonces continuamos nuestro trayecto del día de hoy, llegando al artículo 375. Artículo 375. Podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo periodo, solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. Este artículo se refiere a quienes pueden tener iniciativa en la presentación de proyectos de acto legislativo, o sea, de actos reformatorios de la Constitución. Y entonces pues pueden hacerlo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados, y los ciudadanos en un número equivalente al 5% del censo electoral. El trámite del proyecto, bueno, digamos, ahí está regulado por el segundo inciso de esta norma. No es fácil presentar actos reformatorios de la Constitución que tengan verdaderamente, que sean acogidos, porque pues normalmente el Congreso pues tiene también sus dinámicas y según las mesas directivas pues la voluntad política de darle prevalencia a ciertos temas o de darles la posibilidad de abrirse camino, pues a veces es muy difícil. Eso pasó, por ejemplo, con un proyecto de origen ciudadano
que quería establecer que el agua potable era un derecho, a pesar de que se recogieron las firmas y todo eso, pues ese proyecto nunca fue aprobado. Ahí lo que se quería hacer era convocar un referendo, pero no, el Congreso no les dio el trámite, y así ha pasado con otros proyectos, ¿no? De todas maneras, pues quienes están empeñados en hacer proyectos de reforma constitucional, pues tienen que estudiarlos primero que todo muy bien, que sean textos verdaderamente muy bien hechos, y la justificación por qué introducirlos en la Constitución, porque es que todo no debe estar en la Constitución, que ese también fue un problema en Chile. Si usted lee en la parte de los derechos en ese texto de los constituyentes chilenos, pues aquí, por ejemplo, hay un texto que está en un artículo sobre un derecho específico, y hemos creído que eso es suficiente, porque es que todo lo demás pues debe ser por ley y por decisiones ya gubernamentales y legislativas. Pero en Chile hicieron unos textos muy largos, entonces demasiado programáticos, eran como políticas públicas. Entonces el texto en general es muy interesante, aporta muchísimo, pero la técnica constitucional existe. O sea, una constitución no puede ser ni demasiado larga ni demasiado detallada, debe tener los pilares fundamentales para que sean desarrollados por el legislativo. De pronto, por lo denso, por lo difícil de asimilar, fue en gran medida que la gente en Chile no lo asumió, de pronto no lo comprendió, precisamente por ese carácter tan mamotrético, permítame el término, de una constitución tan llena de detalles y tan llena de texto. Entonces hace que sea prácticamente ilegible, que su lectura no sea para el común de la sociedad, para el común del pueblo, y de pronto ahí estuvo en gran medida el rechazo del pueblo chileno. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy y reiteramos nuestros agradecimientos y deseamos los mayores éxitos en su próximo viaje, casualmente también otra vez a la República de Chile, y pues siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, estará presente la figura, la imagen de María Teresa Garcés Lloreda, no solamente como constituyente, como matriarca, permítame el término, de nuestra Constitución, sino que también como gran jurista, como exveedora, como persona que ha estado pendiente del control social, del control político para el bienestar de nuestro país, y ahora también como pedagoga que nos ha dado orientaciones, nos ha brindado su sabiduría para entender y abrazar, querer a nuestra Constitución y seguir utilizando en el mejor de los términos este legado que nos han dejado constituyentes. Muchísimas gracias, doctora María Teresa, y todo el éxito del mundo para usted en sus próximas gestiones en la República de Chile. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Para mí ha sido un gran honor y un gran gusto poder colaborar con ustedes, con un granito de arena, pues en esto del conocimiento y el afecto por la Constitución del 91. Y como siempre decimos, y hoy más que nunca, con todas las letras, María Teresa Garcés Lloreda es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, a Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, a Nicolás Monroy Sanz, productor, a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Danke Production hace realidad este encuentro semanal que hoy hemos tenido con la doctora María Teresa Garcés Lloreda, a quien reitero mi gratitud. Me despido con un fuerte abrazo en la